Saludos y bienvenidos a tu canal Matemáticas 2.0. Soy el profesor Saúl Castillo. En esta oportunidad vamos a tener un contenido de octavo grado correspondiente a los libros de texto de ESMATE de la República de El Salvador. El siguiente contenido es el 2.4 correspondiente a la página número 100. Antes de iniciar, te pido que te suscribas a mi canal y me regales un fuerte like a esta hermosa clase. Sin tanto preámbulo, comencemos. El contenido 2.4 dice caracterización de los ángulos alternos. Entonces, tenemos un problema inicial que dice de la siguiente manera. Dice, dado que las rectas L y M son paralelas y S es una recta secante, realiza lo siguiente. Muy bien, estamos viendo que L y M son rectas paralelas y la recta S es una recta secante. Número 1. Calcula el valor de los ángulos restantes. Número 2. Tenemos número 1. Calcula el valor de los ángulos restantes. Número 2. Determina qué relación existe entre los pares de ángulos alternos internos y también los alternos externos. Muy bien. Tenemos acá el gráfico. Vemos ahí que tenemos los ángulos. El ángulo alfa que mide 40 grados y los demás ángulos hay que encontrarlos. La solución dice de la siguiente manera. Número 1 dice calculando la medida de los ángulos, tanto el ángulo A más el ángulo B, me tiene que dar un ángulo suplementario, ¿sí? Por ser ángulo suplementario me tiene que dar un ángulo llano que es de 180, es decir, la suma de este ángulo A más este ángulo B tiene que darme acá 180. Es lo que me está diciendo acá. Entonces el ángulo B mide 140. ¿Por qué mide 140 el ángulo B? Porque yo tengo 180 menos 40 me da 140, que es el ángulo B. Entonces tenemos que el ángulo C es igual al ángulo A. El ángulo C tenemos acá es igual al ángulo A. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. El ángulo D es igual al ángulo B. Entonces mide 140. ¿Por qué son iguales? Porque son opuestos por el vértice también. Entonces tenemos que nos dice que el ángulo D es igual al ángulo B. Es decir, este ángulo es igual a este ángulo por ser opuestos por el vértice. ¿Y cuál es el vértice? Es el punto de intersección de las dos rectas, de la recta secante con una de las rectas paralelas. Entonces vemos que el ángulo E es igual al ángulo A, miren 40 grados, porque son correspondientes de tres paralelas, ángulo E y el ángulo A. Este ángulo con el ángulo A es igual. El ángulo F es igual al ángulo B. El ángulo G es igual al ángulo C. Y el ángulo H es igual al ángulo D. Y entonces el ángulo F mide 140 grados, el ángulo H mide 140 grados y el ángulo G mide 40 grados. ¿Por qué? Porque son correspondientes entre paralelas. Es importante tener las definiciones. Número 2. Número 2 nos dice determina qué relación existe entre los pares de ángulos alternos internos y externos. El ángulo B y el ángulo H son alternos internos y tienen igual medida entre sí. Y el ángulo C con el ángulo E definitivamente también son alternos internos y tienen medidas entre sí. Entonces el ángulo B es igual al ángulo H, que mide 140 grados. El ángulo C y el ángulo E son iguales, miden 40 grados, lo que vemos anteriormente. Y los ángulos A y G y el ángulo D y F son alternos externos y tienen la misma medida entre sí. Aquí en el número 2 estamos viendo con definición de alternos internos y alternos externos. Y en el número 1 vemos por opuestos por el vértice. Pero por definitiva vemos que son la misma cantidad de los ángulos. Vemos que tienen el mismo valor. O sea que lo podemos demostrar de dos formas diferentes. Y siempre nos dan el mismo valor. Porque en conclusión el número 2 dice que el ángulo A es igual al ángulo G, que son 40 grados. El ángulo D y el ángulo F son iguales porque miden 140 grados.
Exactamente. Bien, después de esta explicación vamos rápidamente a los ejercicios. En los ejercicios tenemos acá el número 1 y el número 2. Número 1 y número 2. ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a hacer el número 1. Vamos a hacer este. Dice, dado que la recta L es paralela con M, identifica los pares de ángulos alternos internos y alternos externos y determina sus respectivas medidas. Muy bien, tenemos solo un ángulo que nos da un valor y es este ángulo, que es 125 grados. Solamente nos da este valor. Vamos a hacer un poco más grande. Entonces 125 grados, nosotros por definición vemos que el ángulo C también mide 125 grados por ser opuestos por el vértice. Entonces vemos que aquí tenemos una recta paralela y aquí se nos forma un ángulo llano, tal que A más B me da exactamente 180 grados. Entonces, para encontrar el valor de B, este ángulo de acá, lo que hacemos es restarle a 180 grados los 125 grados, que es el valor de A, y me da exactamente 55 grados, que es el valor de B. De una forma sencilla. Entonces, por ser opuesto por el vértice, el ángulo D también tiene la misma medida de 55 grados. Y el ángulo C, por ser opuesto por el vértice con el ángulo A, también tiene una medida de 125 grados. Los demás ángulos también son iguales. Vemos que este ángulo E mide 125 grados, el ángulo H mide 55 grados, el ángulo F mide 55 grados y el ángulo G mide 125 grados. Tomando en cuenta la definición, ¿sí? Y por ser alternos internos y por ser alternos externos. Pero vamos a ver rápidamente en GeoGebra cómo lo podemos hacer. Estamos ya aquí en GeoGebra. Lo primero que hacemos es eliminar los ejes y posteriormente eliminamos las cuadrículas. Luego lo que hacemos es trazar una recta en la parte superior donde dice recta. Trazamos una recta por acá. Muy bien. Lo que hacemos ahora es trazar una recta paralela en la parte superior donde dice paralela. Hacemos un punto de paralelismo y lo ponemos acá. Muy bien. Luego hacemos una recta secante que va de esta forma. Va de esta forma acá. Y posteriormente ponemos unos puntos de bastante importancia en la parte de intersección aquí, en esta parte de intersección acá, y luego en la parte de abajo. Muy bien, ya tenemos todos los puntos hechos. Ahora lo que hacemos es poner el ángulo A. Lo que vamos a hacer es poner el ángulo A. El ángulo A lo vamos a poner de esta forma. Aquí. Ahora tenemos el valor del ángulo de 75.06. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mover las rectas paralelas para que ese ángulo me dé 125, que es el ángulo A. Para eso lo que hago es acercarlo. Me acerco bastante, demasiado, para poder ser mucho más fácil encontrar ese ángulo. Miren lo que hacemos acá. Movemos más. Hasta acá. Ahí me parece bien. Luego lo que voy a hacer es mover la secante. Un poquito más hasta acá. Luego lo que voy a hacer es mover la paralela. Luego muevo la secante. Ahí la voy moviendo hasta tenerlos exactamente los 125 grados.
Lo que hago es que lo acerco un poco más. Ya aquí, miren, aquí sí, ya nos va a tener mucho más sencillo. Tenemos casi en definitiva casi tenemos, ahí está, 125 grados. Tenemos el ángulo A. Ahora lo que hago es alejarme ahí donde están los puntos, exacto. Vamos a encontrar el ángulo B, que en el ejercicio habíamos dicho que valía 55 grados, y vamos a encontrarlo de esta forma. El ángulo B vamos a encontrar de esta forma y nos da, tiene que dar exactamente 55. Ahí está, veamos, 55. Ahora el ángulo C nos daba también 125 porque era opuesto por el vértice con el ángulo A. Veamos. En definitiva también nos da 125, miren. Quiere decir que la forma como hemos hecho el ejercicio está muy bien. El ángulo D nos daba 55 también. Nos daba 55. Lo que puedo hacer es acá 55 el ángulo D. Veamos si es cierto. $55, exacto. Entonces los demás ángulos, ya tenemos estos ángulos que nos da exactamente la respuesta que necesitábamos, la que habíamos propuesto, que esa es la correcta. Ahora vamos a contar los otros ángulos que están acá abajo, que son estos, los que tenemos acá, estos ángulos, el E, F, G y H. El ángulo E habíamos dicho que es igual al ángulo A, que nos tiene que dar 125. Entonces vamos rápidamente a determinar eso, a ver eso, que tiene que darnos exactamente aquí, miren. Me voy a acercar más porque los ángulos, pues aquí voy a hacer un punto para verlo mucho mejor. Voy a poner un punto acá, muy bien. Tengo que encontrar este ángulo que también mide 125, que es el ángulo E. Aquí está. Vamos rápidamente a ángulo y vamos a encontrarlo. En definitiva, miren, 125 también. El siguiente ángulo vamos a encontrarlo también. $55 tiene que darlo. Exacto, miren, 55. Habíamos dicho que el ángulo F es igual al ángulo B y el ángulo, perdón, el ángulo G es igual al ángulo C. Vamos a ver si es cierto. Tomémoslo muy en cuenta. También, miren, es igual. Y este, aunque nos resta, tiene que ser igual a el ángulo que nos tiene que dar 55. Exacto, 55. Miren, quiere decir que nuestro ejercicio está de la forma más correcta posible. Muy bien, soy el profesor Saúl Castillo. Te invito a que le des un fuerte like a este video, te suscribas a mi canal y nos vemos a la próxima. Like